nosotros estamos iniciando una nueva serie de mensajes. Después de 2 meses hablando sobre familia, vamos a empezar a hablar sobre el corazón. La motivación para hablar de ese tema surgió cuando hace unas semanas atrás estuvimos en la Santa María hablando para un grupo de estudiantes sobre depresión, suicidio, estrés y una serie de otros problemas del corazón. Y nosotros podemos ver no solamente por las temáticas que surgen en nuestro contexto vecino aquí en la universidad, sino que también en nuestra sociedad. La gente anda mal del corazón, anda mal de la cabeza, y eso es un tema cada vez más frecuente en las conversaciones. Se ha hablado mucho en los últimos años de una palabra, una expresión en inglés llamado burnout, de personas que llegan a un extremo de estrés y como que ya no dan más, así como colapsa. No sé cuál sería la palabra en castellano para eso, ¿no? Pero hay diversos profesionales, incluso algunos pastores, que han experimentado esa situación y han tenido que de la noche a la mañana dejar todo, porque ya no han podido más. Y necesitamos entonces hablar sobre eso, necesitamos hablar sobre los temas del corazón desde la perspectiva del Evangelio. Si bien estamos bien conscientes de que nosotros como iglesia tenemos el deber de llevar la comprensión clara de la palabra y del Evangelio para la transformación del ser humano, el púlpito no es un ambiente, un espacio de coaching, no es un espacio de autoayuda ni nada por el estilo. No es una exposición de conocimientos psicológicos o nada así. Desde la perspectiva y de la comprensión de que la palabra de Dios habla al hombre entero y trae sanidad al hombre entero, la exposición de la palabra trae sanidad a los problemas que nosotros podemos considerar como solamente problemas del corazón o de la mente, pero que son problemas en última instancia del ser humano pecador, y que a la luz del Evangelio, a la luz de la comprensión de la obra salvífica de Jesucristo, encontramos respuesta para eso también. Por eso vamos a hablar de esos temas, y el primer tema es el estrés. Hay investigaciones ahí que dicen que los chilenos andan muy estresados, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué andamos tan estresados? ¿Por qué andamos tan preocupados? La palabra estrés también puede ser traducida en algunas publicaciones por ansiedad o preocupación. Pensemos en nuestras propias agendas, nuestra propia vida. ¿Qué es lo que nos está consumiendo el pensamiento, la mente, al punto de quitarnos el equilibrio en tareas diarias y normales? Cuando pensemos en estrés, tenemos que pensar que la forma de experimentar no es una simple preocupación. Preocupados siempre estaremos. Y estrés, la idea de estar bajo presión, eso es natural. Siempre estaremos bajo presión. Y no es malo estar bajo presión. Eso es natural. Tenemos a veces que entregar un trabajo, que entregar un pedido, tenemos que cumplir con una meta, tenemos que hacer tal y tal cosa, y hay cuentas que pagar, hay responsabilidades de por medio. La presión está. Eliminar la presión no es la solución. El tema es saber cómo manejar eso, ¿no? Un 80% de los chilenos viven eso, según un estudio que fue hecho hace un par de años atrás. Dice que un 80% de los chilenos viven en un alto nivel de estrés, por una serie de razones. Entonces seguramente estamos hablando ahí de una situación un poco compleja, que es contundente, que es real, que es frecuente. Sean nosotros que estamos acá, sean personas que no están acá, independientes de su postura, de su religión, el estrés está presente en la vida cotidiana, y tenemos que saber cómo lidiar con ellos, ¿no? La OMS hizo un estudio y dijo que el estrés es el resultado del desequilibrio entre exigencias y presiones a las que enfrenta el individuo por un lado y sus conocimientos y capacidades por otro. Quizás sería la percepción de que yo no tengo la capacidad de dar cuenta de todo lo que me piden.
Entonces siento que se me pide, se me exige demasiado. Y yo no he podido responder en la misma medida de la presión que ha sido puesta sobre mí. Entonces, el estrés tiene este perfil y uno piensa en los síntomas, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas más evidentes del estrés? Ahí, según la propia Organización Mundial de la Salud y otros estudios, han dicho que, bueno, puede ser un estado de ánimo irritable o un estado de ánimo bajo la mayoría de las veces. Puede ser la dificultad para conciliar el sueño o el exceso de sueño. Hay gente que tiene exceso de sueño, pero no es por eso. Es solamente porque le gusta dormir. Pero el sueño muchas veces es una evidencia de esto, ¿no? ¿Cuántas veces no pudiste dormir porque tenías una idea en la cabeza, una idea en la cabeza, una idea en la cabeza, un problema, una deuda, un tema que querías dormir, estabas cansado, pero no pudiste, ¿no? Tiene que ver con eso. También se nota cambio brusco de peso, puede ser tanto aumento como pérdida. Un cansancio, una falta de energía fuera de lo normal. O sea, no existe nada que justificara tamaño cansancio, pero algo te está consumiendo más de lo normal. Dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza o abandono, pérdida de placer en actividades que suelen ser o suelen hacerlo feliz o incluso en la propia actividad sexual, ¿no? Todos esos son síntomas y que dejan en evidencia los efectos físicos del estrés. La palabra de Dios habla de cómo responder a eso, pero en términos genéricos, la sociedad y los organismos de salud han puesto algunas orientaciones de lo que ellos dicen que es el autocuidado. Y algunas orientaciones son como las que siguen: hacer ejercicios de respiración, organizar su agenda laboral, realizar actividades físicas con relativa frecuencia, actividades recreativas, tener encuentros o reuniones sociales entre amigos y buscar otras actividades que brinden un estado de relajación y plenitud para la persona, ¿no? Son algunas formas que recomiendan ahí de autocuidado, y obviamente que no vamos aquí a hablar desde la perspectiva ni científica, ni psicológica, ni médica del tema, pero seguramente el Evangelio trae respuestas al problema del estrés que a mi modo de ver son más contundentes y más profundas. Y yo creo que al contrario de lo que se pueda plantear en otras metodologías, el Evangelio viene a sanar la raíz del problema que causa el estrés. Y es de eso que vamos a hablar hoy día. Vamos a abrir el texto de Mateo, el capítulo 6, de los versos 24 al 34. Vamos a leer alternadamente ese texto también. Dice así la palabra de Dios: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas.
Ese texto está en el Evangelio de Mateo, al final de lo que nosotros llamamos del Sermón de la Montaña. Es un sermón donde Jesús habla de diversos asuntos, temas éticos, que el evangelista Mateo los organizó ahí como si fuera un único evento. Y Jesús, hablando sobre diversos temas en esa parte final de este sermón, va a hablar sobre las preocupaciones de la vida, conectando eso con el amor a las riquezas. Y él dice que uno no puede tener a dos señores, puedes amar a uno y aborrecerá al otro. Por lo tanto, no se puede amar y servir a Dios y a las riquezas. Es decir, en la vida humana nosotros debemos tener una sola meta. Pero cuando queremos unir dos cosas irreconciliables, fracasamos en ambas. Por lo tanto, debemos tener claridad sobre a quién servimos o hacia dónde apunta nuestra vida. Y de ahí es donde él trata del tema de la preocupación. No utiliza en el texto bíblico la palabra estrés. Tampoco utiliza en el texto bíblico algunas expresiones de naturaleza científica como solemos ver en los estudios. Pero vemos en el texto cosas muy interesantes, ¿no? Porque el texto va a hablar de qué es lo que está en el corazón humano, qué es lo que busca uno y qué es lo que quita a uno la paz y la tranquilidad. Dios va a decir, ustedes deben adorar únicamente a Dios. Y una vez que adoran a Dios, pueden descansar en que Dios cuidará de ustedes. Ahora, si ustedes adoran a las riquezas, tendrán que depositar sus esperanzas en estas riquezas. Y depositando sus esperanzas en esas riquezas, ustedes las pueden tener, ¿cómo no? Por lo tanto, la vida del que deposita su esperanza en las riquezas es de una búsqueda constante, es de un temor constante por no perderla y un esfuerzo constante por tenerla y tenerla más. Ese es el paralelo que Jesús está mostrando aquí en ese texto y termina de una forma muy interesante porque dice, basta cada día su propio mal. Ese texto nos va a dar algunos principios y yo diría que son 5 principios, 5 dinámicas que debemos aplicar en nuestras vidas para aplicar el Evangelio de tal manera a combatir el estrés y la ansiedad patogénica, el estrés enfermizo, el estrés pecaminoso en nuestras vidas. Y podemos decir eso con mucha claridad a la luz del texto. El estrés y la preocupación, así como el texto da, es de por sí pecaminoso. La preocupación en general no es algo pecaminoso en sí mismo. Debemos preocuparnos de muchas cosas. Debemos ocuparnos de algunas cosas. Pero la preocupación enfermiza, el estrés desmesurado, nace por cuenta de un corazón pecaminoso, en un corazón pecaminoso, haciéndonos aún más pecaminosos. Por lo tanto, debemos corregir eso con el Evangelio. Y mira qué hermoso el texto, ¿no? El texto nos ayuda a responder al estrés desde el Evangelio. Lo primero que el texto puntúa es la primera dinámica que tenemos que aplicar en nosotros, que es la dinámica de la adoración. ¿Qué significa eso? Significa, como dice el texto al inicio, ¿no? No se puede adorar a dos señores. En otras palabras, lo que Jesús quiere decir es que hay una divinidad oculta por detrás de cada preocupación. Hay una divinidad oculta por detrás de cada preocupación. Por eso dice, no puede adorar a dos señores. Porque aquel que es mi Dios es el objeto de mi ocupación, de mi preocupación. Mi meta en la vida es de cómo servirle a Él, de cómo agradarle a Él, de cómo dar a Él lo que Él demanda de mí. En otras palabras, cuando estamos preocupados con las cosas de la vida, dejamos de preocuparnos por Dios. Porque pensamos que por preocuparnos por estas cosas, lograremos lo que nosotros necesitamos y nos olvidamos de que Dios cuida de nosotros. Por lo tanto, debemos entender eso, que la preocupación nace de la rebelión de nuestros corazones ante Dios y depositar nuestra atención en algo que no es Dios como prioritario para nuestras vidas. Es interesante porque dice que no se puede adorar a dos señores. Seguramente vas a ofender a uno para agradar al otro. Son cosas irreconciliables, un corazón ansioso, un corazón extremadamente preocupado, con cosas que uno puede decir que son cosas
decentes. O sea, yo me preocupo por pagar mis cuentas, no estoy haciendo nada malo, está bien pagar las cuentas. El tema es que cuando eso pasa a ser una obsesión, cuando eso pasa a afectar mi físico, mi mente, cuando eso pasa a dominar todo mi comportamiento, significa que yo estoy siendo guiado, liderado, adueñado por ese tema. Ya no trabajo para bendecir al otro, para sustentar mi familia, sino que el trabajo me domina, el problema me domina, y ese problema pasa a ser mi Dios, porque pasa a ocupar el espacio de Dios en mi corazón. Por lo tanto, por detrás de cada preocupación hay una divinidad oculta, hay una competición en nuestro corazón por la adoración, hay una competición ahí por la adoración en el corazón del adorador. Y muchas veces nuestras preocupaciones están compitiendo con lo que Dios espera que nosotros, con lo que Dios espera que nosotros nos preocupemos. Y estamos quitando de Dios y dando a estas cosas la adoración que es dada a Dios. Es interesante porque la preocupación exagerada por cosas de la vida cotidiana revela, entre otras cosas, un menosprecio a Dios como el gran cuidador. El hecho de que yo me preocupe demasiado significa que yo no estoy depositando tanta fe en Dios, de que Dios no está tan pendiente de eso, por lo tanto me tengo yo que ocupar de eso. Usted sabe cuando a veces uno distribuye tareas en el trabajo ahí a sus subordinados y uno va, usted hace eso, usted hace eso, usted hace eso, pero cuando uno es muy controlador, él no puede delegar. Y al fin y al cabo termina él mismo haciendo todo, y se ocupando de todo, y se estresando con todo. Y a veces nosotros cuando nos relacionamos con el Señor decimos, Señor, cuida mi vida, cuida mi corazón, cuídame. Pero decimos eso de la boca hacia afuera porque en el fondo nosotros queremos cuidar de todo, queremos coordinar todo, queremos determinar cómo todo será. La dinámica de oración nos dice que un corazón estresado es un corazón que es rebelde al cuidado del Señor. No quiere ser cuidado por su Señor. No quiere ser protegido por su Señor. No quiere descansar en su Señor porque desconfía de Él. En última instancia, hay una punta de desconfianza de que, ¿será que Dios hará eso de una forma tan positiva, tan buena como la hago yo? Mejor me encargo yo mismo. Tenemos que meditar con bastante seriedad el tema del estrés, el tema de la preocupación, porque no es simplemente un tema de relaja, anda a dar una vuelta en el condominio, ahí en la calle, a tomar un helado, a despejar la cabeza, no es eso. Se trata de algo profundo en mi relación con las cosas y mi relación con mi Señor. Por lo tanto, esa es la primera dinámica. La segunda dinámica es la dinámica del valor, que el texto expone de una forma muy interesante en los versículos 25 y 26. Dice, no se preocupen por la vida con lo que comerán o beberán, ni por su cuerpo con que se vestirán. No tienen el cuerpo más valor que la comida y no tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Hay una comparación muy interesante que Jesucristo establece aquí, que uno piensa, nunca había pensado así, pero de hecho, Él está hablando de que aquel que creó el cuerpo y aquel que creó la propia vida, Él está tan pendiente de estas cosas que Él dice, ustedes son más valiosos. El cuerpo humano y la vida humana es más valiosa que la ropa y la comida. El que hizo las cosas más grandiosas seguramente se preocupa de las inferiores. ¿Qué es lo que quiere decir aquí en esa dinámica del valor? Jesús establece una relación de valor entre cosas. El estrés muchas veces está marcado por la ceguera del real valor de las circunstancias. Es una preocupación exagerada por cosas que no merecen tamaña preocupación. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. El estrés está asociado a una incorrecta distribución de valor. No valorar las cosas desde la perspectiva divina. Entonces yo estoy dando demasiada importancia a cosas que no son tan graves. Y en la palabra va a decir aquí que Jesús se preocupa por nosotros en lo más profundo. Tanto que nos ha dado vida, ha creado nuestro cuerpo.
Aquel que nos ha dado vida, ¿será que no es capaz de mantenerla? Aquel que hizo el cuerpo, ¿no es capaz de protegerlo? Entonces tenemos que poner atención en el valor que Dios da a las cosas, y ahí es como vemos, el texto dice que el que hizo la vida sabe muy bien cómo mantenerla. Y eso no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros mismos hicimos nuestra propia vida. No produjimos nosotros nuestro propio cuerpo. Jesucristo está hablando aquí, no se preocupen de estas cosas, porque ya está cubierto. Cuando dice no se preocupen con eso, no significa que ya no tengo que trabajar, ya no tengo que preocuparme con la calidad de mi alimentación, ni siquiera si voy a tener ropa suficiente para pasar el invierno. No es eso, no es ser irresponsables. Lo que Jesús está hablando aquí es que no vivan una vida comandada, coordinada, simplemente para buscar satisfacer estos aspectos, porque esos son aspectos inferiores, menores en la vida de ustedes. Confíen en que Dios entiende la forma como nosotros debemos administrar estos bienes. Y la forma como debemos administrar esos bienes es desde la perspectiva correcta. Si yo doy demasiado valor a cosas que no tienen valor suficiente, yo estoy perdiendo el tiempo y seguramente estoy desvalorando algo que es importante. Ese es el punto acá. El punto no es simplemente valorar demasiado, es que para valorar mucho algo yo tengo que desvalorar mucho a otra cosa. Y si yo doy mucha atención a eso, estoy dando poca atención a algo que es más valioso. Y por fin siempre terminará con pérdida. Lo que Jesús dice aquí, que va consolidando a lo largo del texto, es que eso es una locura. No tiene sentido, no tiene lógica. Es un despropósito. Mi postura correcta debe ser en la dirección de que yo creo que Dios se importa por mí. Yo creo que Dios me cuida. Yo creo que Dios está pendiente de mí. Y yo creo que Dios, por cuidar de lo más importante, cuida también de lo menos importante. Esa es la dinámica del valor. Debemos, en momentos de estrés, como vimos en el punto anterior, ver, ¿a qué estoy adorando? ¿Hacia dónde apunta mi vida? ¿Qué me consume? ¿Cuál es el valor de todo eso? ¿Cuál es la real importancia de todo eso? ¿Vale la pena gastar mis años, mi salud, mis energías en eso? ¿Estaré yo dedicando mucha atención y mucha importancia a cosas que Dios no dedica tanta importancia así? Pero también vemos la dinámica del poder, y es interesante ahí, como dice el versículo 27, que es un versículo fantástico. Dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede hacer con que la uña crezca o deje de crecer? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede hacer con que un pelo de su cabeza se ponga más o menos blanco? Más blanco es más natural, ¿no? Pero ¿quién de ustedes puede controlar cualquiera de esas cosas? Con su propia preocupación. En otras palabras, la preocupación es en sí mismo inútil. Porque no tiene resultado, no tiene efectos, no tiene incidencia en el resultado. Es decir, ustedes están haciendo algo que no va a conllevar a ninguna respuesta concreta, a ninguna solución clara, y por lo tanto es inútil. Pero más que eso, estresarse es imaginar que yo tengo el poder para cambiar algo. Estresarse es imaginar que yo tengo poder para hacerlo y el deber de hacerlo, lo que es un equívoco. ¿Por qué Dios dice que yo tengo que confiar en Él? No solamente porque Dios es buena onda, sino que porque solamente Él puede coordinar todas estas cosas, porque el poder lo tiene Él. Un corazón estresado es un corazón que no reconoce su incapacidad y que no reconoce el infinito poder de Dios en cuidar de nosotros. Yo no tengo poder sobre las circunstancias. No puedo cambiar el mundo. No puedo cambiar el corazón de mi jefe. No puedo cambiar el cronograma de la universidad para que me digan que yo entregue el trabajo. Yo le digo a mis alumnos, no, ustedes pueden entregar el trabajo el próximo año, no hay ningún problema.
Usted tiene que dar la tarea de nuevo, dar el curso de nuevo, pero no hay problema. Pero yo no puedo cambiar el mundo. Yo no tengo ese poder. Yo tengo que trabajar, dar lo mejor que pueda, pero yo no tengo poder de cambiar las circunstancias solamente con la preocupación de mi corazón. Esa comprensión de mi limitación me ayuda a descansar en el Señor. Así que, como indica el texto, la preocupación en sí misma es inútil, porque ella no produce ningún resultado. Por lo tanto, cuando vemos aquí la narrativa de Jesucristo, vemos que Jesucristo va claramente hablando de que, primero, todo nace en una postura de adoración, que se manifiesta en lo que ese ser adorado determina como valor. Y la forma como ese ser adorado actúa y manifiesta su poder. Si yo fallé en la primera diapositiva, todas las demás seguirán equivocadas. Pero tiene más. La cuarta dinámica es la dinámica de la confianza. Fíjense cómo es interesante. Jesucristo habla ahí de los versículos 28 a 32, utilizando la comparación con la ropa. Y dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? La dinámica de la confianza apunta a que yo puedo reconocer que Dios cuida no solamente de mis necesidades más básicas, sino que de necesidades que no son trascendentales para la existencia, porque aquí estamos hablando de ropa. No estamos hablando de ropa en el sentido solamente del abrigo, sino que hablando de ropa en el sentido emocional de la relación con ella. Nosotros no nos vestimos simplemente para protegernos del frío. La forma como nos vestimos es una manifestación de nuestra personalidad y tiene un valor emocional, porque la forma como nos vestimos es una presentación de nuestro carácter, es nuestra comunicación hacia el mundo y nos da placer emocional porque nos da significado. Por lo tanto, cuando yo me expreso a través de la forma como me visto, no solamente yo estoy tratando de manifestar quién soy, pero también estoy tratando de encontrar conmigo mismo una especie de satisfacción emocional que es muy especial. Y Dios sabe que somos así. La forma de vestir es muy importante para nuestro corazón, para la sanidad de nuestro corazón. Pero algunas personas se van en la volada con ese tema y lo transforman en un ídolo. Y se endeudan y se preocupan y se acomplejizan con eso porque quieren, la imagen que tienen de sí misma es equivocada. Y quieren proyectar una imagen irreal. Y en la búsqueda de este ser imposible, se ven enredadas por una presión que va más allá de su control. Pasa a ser una idolatría. No obstante, el Señor viene a sanar nuestro corazón entendiendo cómo nuestro corazón es. Hay gente que piensa que Dios es mezquino, que Dios es miserable, que Dios quiere que nosotros nos vistamos con la ropa más sencilla, más básica, más fea. Y a veces pensamos que si Dios me va a dar algo, Él me va a dar lo más básico y necesario para que yo no me enorgullezca. Entonces, si yo le pido un auto a Dios, Dios me va a dar un auto súper viejo. Algunos van a pensar, no, Dios nos hizo cabeza y no cola, y por lo tanto nosotros recibiremos el mejor auto del mundo. Y la cosa no es ni una ni otra. Dios sabe nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero Dios también muestra aquí que nosotros debemos confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Fíjese que en todo el texto se refiere a Dios como Padre Celestial. Qué hermosa esa referencia, porque es nuestro Padre. ¿Qué padre no se preocupa por sus hijos? No debemos preocuparnos porque tenemos un Padre de verdad, un Padre que nos ama, un Padre que se preocupa por nosotros. Y Jesús dice que Él se preocupa tanto que a la flor, a los lirios del campo, Él lo hizo hermoso. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque le gusta la hermosura y hizo hermoso algo que no vale nada, que hoy día existe y mañana ya es botado.
Si Él se preocupa de dar ese tipo de calidad para una flor, ¿por qué no se preocupará de la misma manera por nosotros? Por lo tanto, debemos confiar y depositar nuestra esperanza en el amor que tiene Dios por nosotros. La dinámica de la confianza es muy importante, porque es creer que Dios es capaz, y ahora se completa con la convicción de que Él quiere, no solamente es capaz, pero también quiere cuidar de mí. Él quiere suplir mis necesidades, incluso estas necesidades que por una forma equivocada de pensar, yo solía decir que eso era un lujo. Pero hay cosas que no son, que podemos considerar como lujos, pero no lo son. Son parte de nuestras necesidades emocionales. Dios nos cuida y Dios nos ama y Dios sí quiere el mejor para sus hijos. A veces el mejor no es lo que yo quiero, pero sí seguirá siendo mejor. Tengo que confiar en el amor del Señor. El estrés y la ansiedad desesperada es resultado de la falta de confianza en el cuidado del Padre por mí. Yo no tengo quien cuide por mí, por lo tanto yo tengo que arreglarme solo. Por eso me preocupo, por eso me desvelo. Porque si no lo hago yo, nadie hará por mí. Muchas personas han vivido vidas con mucha presión, producto de circunstancias infelices de la vida. Gente que desde pequeño tuvo que trabajar, tuvo que valerse, tuvo que defenderse, tuvo que buscar lo suyo porque no tenía esa figura paternal, esa figura maternal, no tenía protección en el hogar y por lo tanto tuvo que buscar su propia protección, y así son incapaces de confiar en que alguien, más que a uno mismo, estará velando por ti. Pero el Evangelio viene a sanar esos corazones también. Esos corazones que están ahí tratando de construir sus propios muros de protección. También viene a sanar esos corazones consentidos, protegidos, hiperprotegidos, hiperfavorecidos, de gente que nunca tuvo que cuidar por sí, porque siempre había alguien. La mamá, el papá, la nana, alguien que se encargaba de responder por uno. El Evangelio también viene a sanar esto, porque nos ayuda a entender que este Dios que cuida de mí, Él me ama, pero no me va a dar todo lo que yo quiero, ni me va a consentir en todos mis placeres. Pero yo puedo descansar tranquilamente, porque sé que Él me dará todo y absolutamente todo lo que necesito, y con abundancia. Porque Él es así, esa es su naturaleza. Fantástico como la palabra va revelando esos aspectos del carácter de Dios en la relación con nosotros. Pero hay un último principio que es la dinámica del propósito. ¿Qué es lo que es la dinámica del propósito? El texto termina aquí con una conexión clave en el Evangelio. Porque, como vimos en las orientaciones de autocuidado, termina simplemente diciendo, bueno, tú haces esto, esto y esto y todo te va a ir bien. Quítate la presión de encima si tienes mucha presión. El texto va a decir, quítate la presión de encima, pero ponte otra en el lugar. Y eso es fantástico. Cuando nosotros estamos preocupados demasiadamente con cosas como la comida, la ropa, las preocupaciones de la vida, las cuentas, el trabajo, la familia, los quehaceres, cuando eso nos consume totalmente, significa que hemos quitado nuestros ojos de lo que realmente importa. ¿Qué es lo que viene a hacer el Evangelio? Viene a corregir nuestra visión, alinear nuestra visión hacia cuál debe ser nuestro real propósito en la vida. ¿Cuál debe ser nuestra meta? ¿Cuál debe ser la finalidad? ¿Con qué yo debo gastarme? No debemos gastar nuestras vidas tratando de construir vidas más cómodas. Debemos gastar nuestras vidas, gastando nuestras vidas para los propósitos de Dios, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. El texto dice algo muy interesante. Primero dice que en vez de estar preocupándose con todas esas cosas, preocúpense primeramente.
No dijo que la comida y la ropa no era algo que yo debiera descartar totalmente, sino que eso no debiera ser nuestra prioridad. La dinámica del propósito establece en primer lugar cuál debe ser mi prioridad en la vida. Eso es fundamental. Yo debo aprender a estresarme. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Debemos aprender a estresarnos correctamente. Aprendernos a preocuparnos con lo que realmente importa. Por eso dice primeramente el reino de Dios. Ese debe ser la prioridad de nuestras metas, la prioridad de nuestras proyecciones. Nuestra mayor preocupación no debe ser con los kilos que debo perder, sino que con los pecados que debo abandonar. Nuestra principal preocupación no debe ser con las cuentas que debo pagar, sino que de qué manera glorificaré más a Cristo en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Por eso el texto dice, primeramente el reino de Dios. Por reino de Dios quiere decir el propósito de Dios en Cristo en el mundo. No quiere decir simplemente la iglesia, quiere decir el reino, que incluye la iglesia, es más amplio que ella. Cuando habla del reino de Dios, está hablando de que yo debo vivir para estos propósitos en el mundo, en todas las esferas donde yo me encuentre, como un embajador de este reino, como un miembro de este reino. Por lo tanto, mi preocupación mayor no debe ser con el sustento de mi casa, ni con el cumplimiento de ciertas metas profesionales, estudiantiles, familiares, sociales. El objeto de mi vida debe ser el propósito de Dios para mí, de cómo Dios es más glorificado en mi vida, de cómo Dios es más glorificado en mi trabajo. El propósito de mi vida, lo que me debe consumir, debe ser la tarea de Dios en ese mundo. Con eso debemos preocuparnos, en primer lugar. Y dice que todas estas cosas, las cosas con que comer, con que el Señor va a añadir, porque Él cuida de aquellos que están preocupados y sirviendo a Él de tiempo completo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que sirvamos a Él de tiempo completo y no solo los fines de semana. Que sirvamos a Él no solamente cuando estamos en una actividad de la iglesia, sino que seamos la iglesia en actividad, donde quiera que vayamos. Que el propósito de la iglesia se confunda con los míos. Y no solamente de esta iglesia local, sino que de la iglesia de Cristo. Que el objetivo de Cristo en el mundo sean los míos. No sean añadidos a mi lista, pero que sí tomen cuenta de la lista. Y que mis objetivos personales solo encuentren espacio si están dentro de estos. De una forma práctica, pensemos aquí, muchos de ustedes han terminado sus carreras profesionales y pueden empezar a cuestionar ya el próximo paso. Un magíster, un doctorado, una especialización, aprender un nuevo idioma. ¿Qué voy a hacer? Cambiar de empleo, postular a un cargo público, no sé. Y de repente uno quiere pensar así, bueno, hay muchas oportunidades, muchas posibilidades. Pero, ¿dónde Dios me quiere? ¿Dónde Dios me quiere? Porque a veces lo que yo quiero parece bonito, pero yo tengo que cuestionar, ¿dónde Dios me quiere a mí? Para Dios, ¿cuál debe ser el próximo paso? Porque las razones por las que yo trabajo no son las mismas las razones por las cuales Dios me puso en ese trabajo. ¿Por qué Dios me quiere aquí? ¿Qué Él quiere hacer de mí aquí? ¿Qué aspectos quiere trabajar en mí y en otros cuando yo estoy en ese trabajo? Cuando pienso en mi familia, en los proyectos familiares, me meto en un crédito inmobiliario, me meto en un crédito de consumo para comprar tales cosas porque son nuestros sueños, para hacer tales proyectos. Y la pregunta ¿es eso lo que Dios quiere? Esa debiera ser la principal preocupación, de saber si lo que yo estoy buscando es lo que Dios está buscando para mí. Esa es la dinámica del propósito. Viva el presente
y el texto termina así: viva el presente descansando en que Dios tiene la respuesta del futuro. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo sé quién sabe. Por lo tanto, yo no tengo que preocuparme por el mañana porque hay alguien que cuida del mañana por mí. Yo tengo que preocuparme por hoy. Yo tengo que preocuparme de que hoy estoy adorando a Dios con mis dones, con mis habilidades, con mi familia, con mi vida. No tengo que estresarme por el mañana porque yo confío plenamente en Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas de una forma bien concreta? Lo primero que tengo que hacer yo es arrepentirme de la idolatría de mi corazón, de la rebelión de mi corazón, de querer ser mi propio Dios y Señor de mi historia, preocupándome con cosas que no debo preocuparme. El principal paso para sanar el corazón estresado es arrepentirse de la idolatría del control, de la idolatría de la gestión, autogestión de la vida. El cristianismo no va a decir que hay una forma de autocuidado. El cristianismo va a decir hay un teocuidado. Dios me cuida a mí. Rinda el control de su vida a Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, no solamente nos salva del pecado, pero también nos salva de nosotros mismos, porque el pecado está enraizado en nuestra existencia, en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Por lo tanto, debemos reconocer que la cruz de Cristo es un llamado a abandonar la lucha humana por controlar su historia y reconocer que Él es quien controla toda la historia. Por eso que Jesucristo mismo dijo: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Si toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra en las manos de Jesucristo, ¿quién soy yo tratando de arreglar el mundo? ¿Quién soy yo tratando de arreglar mi vida? Confía en Él. Arrepiéntete. Ahora también sincroniza tu corazón con la palabra. ¿Qué significa eso? Significa que no puedes descansar en el Señor si no tienes una dinámica constante, aunque breve, pero constante, de lectura y meditación a la palabra del Señor. Si yo no me expongo a la palabra no me transforma. Y yo necesito de esta sincronización, porque las presiones de la vida están, el mundo no para, la dinámica viene y te van a llamar: oye, que tienes que pagar esto, tienes que pagar eso otro, tienes que cumplir con eso y la meta, y mañana es lunes y tengo que despertar temprano y tengo los compromisos, las responsabilidades y cada vez las presiones van aumentando. Si yo no sincronizo mi corazón con la palabra, luego seré consumido por las preocupaciones. Sincronizar su corazón con la palabra, volver a leer la palabra todos los días, es una forma de que yo todos los días esté diciendo: Señor, dependo de ti, dependo de ti, dependo de ti. No puede ser por mis propias fuerzas. Yo dependo de eso. Si no hago eso, yo pierdo el sentido, el control, la visión correcta de la vida. Sincroniza tu corazón con la palabra. No es mágico. Y eso es importante decir, no es mágico, no es porque yo voy a leer la Biblia en la mañana y que, wow, mi día va a ser todo hermoso, bonito y voy a salir. No, no es mágico. Es un proceso de transformación que va siendo formado en mí un nuevo carácter, dándome fuerzas espirituales, sobrenaturales para enfrentar la vida. Pero confía en el Consolador. Nosotros vamos a repetir eso durante todos estos mensajes de esta serie. Nosotros no estamos solos. Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré un Consolador. ¿Sabe cómo yo puedo controlar mi corazón de todas las ansiedades? Llenándome del Espíritu Santo, buscando vivir en la plenitud del Espíritu Santo, buscando vivir una vida más consagrada a Dios, más preocupada por Dios, más centrada en Dios. Buscando la plenitud del Espíritu Santo es la única manera que mi corazón pueda sanar de todas estas preocupaciones pecaminosas. Yo tengo que valorar la relación con el Espíritu Santo. Yo tengo que valorar la relación con Él, para que de esta relación salgan los frutos. Y cuando pensamos en los frutos del Espíritu, vemos que esos frutos están ausentes en el corazón del estresado. Alegría, paz, longanimidad. Un corazón estresado no tiene eso. Hemos visto aquí que la ciencia mismo dice que le falta alegría, le falta paz, le falta paciencia.
benignidad, bondad, mansedumbre. El corazón estresado no tiene nada de eso. Por lo tanto, si nosotros queremos tener todo eso, necesitamos de la plenitud del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo diariamente. Esa es la exhortación del Evangelio. Solo podemos tener la plenitud del Espíritu Santo porque Cristo en la cruz consumó su obra de salvación y nos ha permitido ser nuevas criaturas. Viva como una nueva criatura. Si usted es creyente, viva como una nueva criatura. Viva la plenitud de la vida que Cristo conquistó en la cruz para ti. Y no viva vidas mediocres como la que muchos vivimos nosotros. Estresados sin necesidad. Vivamos la plenitud de la relación con el Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedir que Dios tenga compasión de nosotros.